Poco a poco, como muchas veces lo hemos denunciado aquí, como el hundimiento de Occidente arrastra, pues, injusticias, muerte, genocidio. Pero, aunque lo hayamos tratado muchas veces, es muy importante ir actualizando los escalones de esa gran escalinata que significa vida, destrucción, muerte y los arañazos que el Occidente trata de dar para poder salvarse. Y como el auge de otro imperio, que parece ser otro imperio, el de China, pues comienza a escalar. En esa coyuntura, donde me lo imagino así, no sé, dos escalinatas se juntan, pues Javier Martínez está con una lupa de detective viendo los destellos muchas veces negativos que tenemos que denunciar. Vamos a hablar hoy justamente de este caso irreversible de Occidente y del auge de China, pero no solo eso, sino que también hablaremos de unos temas o unos subtemas muy importantes como el shutdown, que es el cierre del gobierno, visiones como de sociología y que todo esto enriquece la clase magistral de Javier Martínez. Javier, bienvenido, muchas gracias. Y para abrir boca y para empezar, pues te tengo que preguntar por la noticia que se dio anoche, que es algo sorprendente. El Senado de Estados Unidos rechaza prácticamente las sanciones, las tarifas de Donald Trump que quiere imponerle a muchas partes del mundo. ¿Cómo está eso? ¿Qué significa? Adelante, te escucho, Javier. Pues sí, ha sido una noticia sorpresiva. Es la tercera vez en 3 días que los senadores de Estados Unidos dijeron no a los aranceles globales de Trump, tanto los del 10% como los del 50%. Fue una votación en la que republicanos, que fueron 4, se unieron a los demócratas y por eso hubo 51 votos a favor de condenar las sanciones de Trump y 47 en contra. Los senadores republicanos fueron Rand Paul de Kentucky, Mitch McConnell también de Kentucky, Liza Murkowski de Alaska y Susan Collins del estado de Maine. A ver, Trump ha estado haciendo uso, yo entiendo que injustificado, de una ley de emergencia nacional del año 1977 para imponer por decreto, bueno, allí se llaman órdenes presidenciales, aranceles globales. El presidente Trump ha alegado que estaban justificados porque el déficit comercial del país constituye, según él, una emergencia nacional. Pero bien, esta votación no significa que socavará per se los acuerdos ya iniciados por decreto por orden ministerial de Trump. Es más bien una reprimenda importante, simbólica, donde hay republicanos que se unen a los demócratas y que tendrá efectos prácticos en el ego más que en la realidad porque todo esto hecho por el Senado, luego la Cámara de Representantes, que es la otra pata del legislativo, ha bloqueado las votaciones sobre los aranceles de Trump hasta marzo del año próximo, 2026. Además, si actuase la Cámara de Representantes, hiciese un movimiento como el que ha hecho el Senado, muy hipotético, no imposible, pero muy hipotético, sería necesario que ambas cámaras, lo que se llama el Congreso, para revocar todo lo de Trump, se necesitaría una mayoría de 2/3 para anular ese decreto o veto presidencial vía sanciones. Por lo tanto, es simbólico, es importante en cuanto representa una brecha, un cuestionamiento desde las filas mismas republicanas, aunque sea por 4 senadores republicanos, de esa práctica cada vez más autoritaria y cesarista del POTUS Trump. Por lo tanto, yo cuando lo vi anoche, dije, ojalá lo esté viendo mi querido Roberto, porque y veo que estábamos en paralelo. Claro, la noche española es la mañana mexicana y viceversa.
Por lo tanto, yo cuando lo vi anoche intenté escudriñarlo, analizarlo y vi esto, que es simbólico, es importante en cuanto representa una brecha, es un cuestionamiento de las filas republicanas, pero que no va a echar por tierra, porque la Cámara ya lo ha bloqueado, la Cámara de Representantes, hasta marzo del 2026, estas medidas de Trump. Y por lo tanto, no va a socavar los acuerdos. O sea que tenemos fechorías para rato, ¿no? Porque Sí, forma parte de la nueva presidencia Trump 2.0, es decir, el poder autoritario dentro del neoliberalismo en versión nacionalista. porque también esto puede dar para una crítica al Congreso de Estados Unidos, ¿no? O sea, pues, el Congreso sirve como también parte, le solapa el show a Trump, ¿no? Como que sí, pero no. Totalmente, luego lo veremos con el cierre, el tercer tema o el segundo tema de hoy, porque ya con la pregunta lo he considerado como un primer tema. El segundo tema de hoy, que es el shutdown o el cierre del gobierno federal, que está dando una ocasión de poder todavía más a Trump y de deslegitimar al legislativo. Luego lo veremos con detalle. Si quieres, entramos Pues en el entramos. primer tema, que es el de que lo he tomado además de análisis occidentales, por lo tanto, nada de propaganda por parte de la República Popular China. Al contrario, he cogido estos análisis de Le Grand Continent y los he contrastado. He visto que inflan algunas cosas, inflan porque quieren también rearmar y buscar el business de las armas, pero los datos sobre el despegue chino son impresionantes, casi increíbles. Mientras la administración de Trump se estaba dirigiendo a Pekín para hacer control de daños, o se está dirigiendo, bueno, hacia Pekín primero vía la reunión que tuvo con Xi Jinping en Corea. Pero la República Popular acaba de adoptar su quinceavo plan quinquenal y ahí vemos las diferencias. Los puntos claves, hago un resumen muy rápido. En muchos frentes China está alcanzando a Estados Unidos e incluso superándolo. Sus capacidades económicas, comerciales e industriales son ahora comparables, si no superiores, a las del gigante de Estados Unidos. Este avance cuantitativo va acompañado de otro en el ámbito de la investigación y de la innovación. China domina ahora la mayoría de los campos de estudio en las llamadas tecnologías críticas, en particular las de las aplicaciones militares, y este cruce de dos trayectorias, como tú has señalado con el gesto del lenguaje de las manos, es en un contexto de creciente dependencia de Estados Unidos respecto a la industria china, mientras Pekín aumenta su arsenal de producción mundial de tierras raras. En el ámbito de las tecnologías punta, muchas empresas de Estados Unidos tienen la mayor parte de sus centros de producción en China. El despegue económico chino no es solo un efecto de masa, no solo está relacionado con el tamaño de la población de China. El nivel de vida está mejorando y la esperanza de vida en China ya ha superado a la de los Estados Unidos. En el año 2020, en el año de la operación pandémica, ya superaba el nivel de vida y la esperanza de vida. En pocos años, el Estado chino ha desarrollado una red de infraestructuras que tardó décadas en desplegarse en Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido, en primer lugar, y lo voy a poner con 5 puntos. En el primero, Estados Unidos ha perdido en investigación de tecnologías críticas con datos. Estados Unidos y China, en lo que es investigación científica sobre tecnologías críticas, han invertido la posición que tenían en los años 1999-2000. En los 2000, en la década de los 2000, Washington dominaba en estos campos, pero ha quedado relegado progresivamente a un segundo plano, a un segundo lugar, muy por detrás de Pekín, especialmente en los campos con aplicaciones militares. Según un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica, el llamado ASPI, del mes de agosto del año pasado, datos todavía recientes, de agosto 2024, el Instituto Australiano de Política Estratégica
habla cómo China domina en el periodo desde el 2019 al 2023 la investigación científica mundial, con 57 de las 64 tecnologías, es decir, un 89% identificadas como críticas por esta institución australiana. Hace 20 años, entre el año 2003 y el año 2007, ese papel lo tenía Estados Unidos, quien dominaba la investigación en 60 de estos campos de estudio. Hoy en día, Pekín, en la investigación tecnológica, está especialmente en primer lugar en ámbitos relacionados con la industria de defensa. A modo de ejemplo, los investigadores chinos que trabajan en inteligencia artificial publicaron en el año 2024 más trabajos académicos, que eso es importante, publicar trabajos académicos, más que sus homólogos europeos, estadounidenses y británicos, todos juntos. Es decir, europeos, estadounidenses y británicos, trabajos académicos, 19.000 en el año 2024. En cambio, chinos en ese año 2024, 24.000 publicaciones. Y es, por una parte, por la calidad, por la excelencia de las instituciones académicas y de investigación chinas en estas tecnologías, que es el resultado nada más y nada menos de la inversión estatal en investigación y desarrollo, que se ha ido acelerando desde la década de los 2010. Según este instituto australiano, y termino con este primer punto, el dominio de China en estos campos no se debe mejor dicho, a una disminución de las actividades de investigación de los llamados pioneros tecnológicos antes de estas 2010, que eran antes Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, sino que a pesar de que han seguido manteniendo su ritmo, estos países occidentales, el avance chino ha sido tan fuerte por el impulso estatal y por la calidad de las instituciones académicas y de investigación que ha sobrepasado a Occidente. El segundo punto es que China ha instalado, por ejemplo, otro detalle, más paneles solares que todo el parque estadounidense existente. Y voy con datos. En mayo del año 2025, es decir, en este mes de mayo pasado, Pekín ha instalado el equivalente a 100 nuevos paneles solares por segundo. 100 nuevos paneles solares por segundo es una barbaridad. Por ejemplo, desde el mes de enero al mes de junio de este año, se han conectado estos paneles a la red 212 gigavatios de nueva capacidad, superando a la hidroeléctrica y acercándose a la eólica como fuentes de energía principales en China. Y esto representa el doble que lo que ya hicieron en China en el primer semestre del año pasado, 2024. Y esto es más que la capacidad solar total de Estados Unidos, que si la red solar china es de 212 gigavatios, la de Estados Unidos es de 178 gigavatios. Por lo tanto, está detrás de China en términos de capacidad de producción de energía solar. Debido a este crecimiento sin precedentes, en la instalación no solo de nuevas capacidades de producción de energía renovable, sino como una disminución del ritmo de construcción en China, las emisiones de eso que tanto presumen en Occidente, en esa ecología alocada y politizada de las emisiones de CO2, China ha reducido estas emisiones en un 1% en el primer semestre de este año. Y no solo China domina los paneles solares con 75% de control en cada etapa clave de la cadena, sino no solamente en la instalación, sino en fabricación y en procesamiento. Y por lo tanto, las capacidades, el crecimiento de la instalación de nuevas capacidades de producción de energía renovable se ve respaldado por nuevas medidas destinadas a garantizar nuevos contratos a los productores. En julio de este año, y termino con este segundo punto, el gobierno chino anunció nuevas normas para obligar a las industrias a contaminar menos en siderurgia, en cementeras, en centros de datos, para cubrir un determinado porcentaje de estas necesidades eléctricas de estas industrias a través de fuentes renovables. El tercer punto, todavía mucho más, ahí vemos una magnífica imagen, tercer punto más acuciante de cómo China sobrepasa a Estados Unidos,
es que la Marina de Estados Unidos se está quedando atrás y el ejército chino se expande. Estados Unidos y sus aliados en Asia, el llamado Q4, que es Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e India, también están perdiendo su posición de clara superioridad militar, especialmente en puntos conflictivos potenciales como el estrecho de Taiwán. Hoy en día China cuenta con la mayor flota militar del mundo, cuenta con 370 buques y submarinos de combate. Paralelamente, las inversiones del Estado chino en su armada y en su ejército de tierra y de aire, Pekín también ha desarrollado un continuo y considerable aumento de su arsenal atómico. Estamos hablando, datos contrastados, a pesar de que lo diga este análisis, aquí hablan de 550 lanzadores de misiles balísticos intercontinentales. Yo creo que todavía no han llegado a esos 550 ICBM, el Ejército Popular de Liberación, porque me he ido a las fuentes americanas, al Departamento de Defensa, al Departamento de la Guerra, están en torno a 400 a 460, más cerca de 460 lanzadores de misiles balísticos intercontinentales, y según la Federación de los Científicos Americanos, Federation of American Scientists, están en torno a los 460, por lo tanto se acercan a los 500 lanzadores de misiles intercontinentales, y con esta curva de progresión del número de ojivas nucleares sugiere que en la década de los 2030 China podría tener 1.000 ojivas nucleares y en el 2035 1.500. Todavía queda atrás, China ya es la tercera potencia nuclear, pasando de estas 600 ojivas que tiene ahora a las 1.000 en pocos años. Pero la primera potencia nuclear sigue siendo Rusia en ojivas con 5.600, Estados Unidos con 5.225 y China se encamina hacia las 1.000 ojivas. En cuanto al cuarto punto, China está robotizando su industria más rápidamente que cualquier otro país del planeta. Y esto respaldado también por una intervención pública masiva. La robotización de las fábricas chinas sigue creciendo a un ritmo vertiginoso y asumiendo el coste del paro, es decir, no dejando a la población a la deriva, al contrario. En el 2024 China instaló más robots industriales que el resto del mundo, según un informe de la Federación Internacional de Robótica, IFR, publicado el 25 de septiembre de este año. El año pasado se instalaron 295.000 nuevos robots en fábricas chinas, lo que supone un aumento del 7% con respecto al año anterior. Esto supone 4 veces más que la Unión Europea, que ha instalado 68.000 robots, China 295.000 robots, 7 veces más que Japón, que ha instalado 44.500, y 9 veces más que en Estados Unidos, que ha instalado 34.200. Fijaros, China, ante esas cifras de 34.000, Estados Unidos 44.000, el Japón y 68.000, Unión Europea, China ha instalado 295.000 nuevos robots. De los 5 países, China, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y Alemania, donde se instalaron más robots el año pasado, 2024, solo China ha mantenido un crecimiento con respecto al año 2023. La concesión, además, por parte del Estado vía bancos estatales de préstamos a bajo interés a los industriales, así como las ayudas para comprar a competidores extranjeros, ha impulsado también la capacidad de fabricación nacional. En el año 2024, por primera vez desde el año 2014, la mayoría de los robots industriales instalados en China están fabricados en China, el 58%. Voy al punto quinto. El comercio chino es mucho más dinámico que el comercio de Estados Unidos. Según otro informe, en este caso, el fortalecimiento de la posición de las empresas chinas en las cadenas de valor globales es especialmente visible en 4 de los principales sectores del comercio internacional: sector confección, sector electrónico, sector energía fotovoltaica y sector automoción. A escala mundial, el impacto de la pandemia Operación COVID del 2019-2020 es visible en todas las regiones del planeta,
pero el ritmo de recuperación es distinto. Mientras que China se ha recuperado rápidamente y se ha reformado su presencia de ese ataque a sus exportaciones vía la pandemia COVID, Estados Unidos y Japón han experimentado variaciones más moderadas y parecen haberse recuperado cierta estabilidad sin ganancias y sin pérdidas significativas. Si me voy a un investigador que sigo para estos temas chinos, que es Dan Wang, investigador de la Hoover Institutions y de la Universidad de Yale, es escritor canadiense, a pesar del apellido chino-canadiense, Dan Wang, especializado en tecnología, tiene un libro que es A toda velocidad, la búsqueda de China por diseñar el futuro, y tiene una tesis que China está dirigida, y esto es muy importante, no como Estados Unidos por abogados, sino China está dirigida por ingenieros. Dan Wang habla cómo las exportaciones de mercancías chinas a Estados Unidos han alcanzado un nivel casi récord en el 2022, equivalente al 2018, año en que la primera administración Trump impuso los primeros aranceles a los productos chinos. Por su parte, la capacidad de Estados Unidos para recuperar terreno en el sector del automóvil, dependerá si mantiene o no una ley con la cual está atacando ahora Trump 2.0, que es una ley Biden, la ley Inflation Reduction Act del año 2022, donde se daban subvenciones a la industria automovilística de Estados Unidos. Punto sexto. En la industria, además, esto ya es claro, China controla las cadenas de valor de Estados Unidos. Pekín desempeña un papel clave en las cadenas de valor industriales, hasta el punto de ser un eslabón indispensable en la producción de numerosas tecnologías punteras. Vamos con ejemplos que pone Dan Wang. Citando un informe de Apple sobre sus proveedores, 156 de los 200 principales proveedores de Apple tienen centros de producción ubicados en China. Esto es aplastante. 72 de ellos se encuentran en la provincia de Guangdong, lo que equivale a la suma del resto de proveedores extranjeros que tiene Apple en Estados Unidos, Vietnam y la India juntos. He dicho Estados Unidos no como extranjero, sino de centros que tiene Apple de producción en Estados Unidos, en Vietnam y la India, equivale a lo que solo tiene en una provincia de China, en Guangdong, 72 centros. En el año 2024, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, estimaba ya que de aquí a este año 2030, China concentraría el 45% de la capacidad industrial del planeta. Hoy en día, la industria manufacturera de China representa el 28,1%, más del 28% del PIB de China, frente, en comparativa, al 10% de lo que representa la industria manufacturera en el PIB de Estados Unidos, diferencia que se explica por la desindustrialización de la economía de Estados Unidos. Voy terminando este punto, voy por el 7 y he sacado 10 puntos. El punto 7 es la hegemonía de Pekín sobre las tierras raras, acorrala a Washington. El 9 de octubre de este año, el Ministerio de Comercio chino publicó nuevas medidas de control de las exportaciones que amplían su marco regulatorio sobre las tierras raras. Tú me pones sanciones, yo dejo de enviarte tierras raras. Estas normas penalizan gravemente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque depende de las importaciones en más, y fijaros bien, en más del 50% para 51 minerales para la industria de Estados Unidos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, China es el principal proveedor de 17 de estos minerales de tierras raras y figura también entre los 3 primeros exportadores de Estados Unidos para el resto de los otros 24 que necesita la industria de Estados Unidos. China ya controlaba las exportaciones de tierras raras, cuya cadena de valor, no solo la extracción, sino la transformación de estos minerales, domina en su totalidad y ha añadido nuevos elementos a esta lista, de la cual
ya el número total de materiales de tierras raras que domina China asciende a 12. También ha restringido China la exportación de decenas de equipos y materiales utilizados, de ahí esa genuflexión de Trump hacia Xi Jinping en la última reunión y el doblegarse sí o sí a una realidad económica. Las medidas chinas pueden tener un impacto brutal, directo, en la cadena de suministro mundial de semiconductores, lo que complicaría la producción de chips de inteligencia artificial. Si el crecimiento económico de Estados Unidos depende actualmente del desarrollo de la inteligencia artificial. Según un economista y profesor de Harvard, Jason Furman, que fue del 2013 al 2000, desde el 2013, no sé hasta qué fecha, creo que fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Harvard y también de la Escuela de Economía de Londres. Jason Furman habla que sin los centros de datos relacionados en su mayoría con la inteligencia artificial, el crecimiento realmente del PIB de Estados Unidos, sin meter ese rubro, estaríamos hablando de un crecimiento del 0,1% en el primer trimestre de este año 2025. Es debido a la inteligencia artificial y a los centros de datos, con lo que despega un poco más el PIB de Estados Unidos. Y si esto depende de China, ojito con pisar el callo a Xi Jinping. Washington ha acelerado en los últimos meses, para contrarrestar, la creación de capacidades nacionales para el procesamiento de tierras raras. En julio, por ejemplo, la administración de Trump anunció que adquiriría, y eso es capitalismo de Estado, una participación en una empresa privada, MP Materials Corporation, que está en Las Vegas, Nevada, y que explota a 53 millas suroeste de Las Vegas la única mina de tierras raras en funcionamiento en Estados Unidos para extracción y procesamiento de dos elementos de tierras raras, el neodimio y el praseodimio, utilizado en vehículos eléctricos, robótica, turbinas eólicas, drones y otras tecnologías avanzadas. A julio del 2025, el Departamento de Defensa se ha convertido en el principal accionista, por lo tanto, está interviniendo en la economía el patrón de los libertarianos o liberales de pacotilla cuando ven que sectores estratégicos es necesario que el Estado intervenga. Y también ha intervenido no solamente en esa empresa MP Materials, sino también en otras dos. Una de ellas me he fijado en el cambio accionarial, se llama Trilogy Metals. Esta está en Alaska, en Ambler Mining District, y si bien explotaba cobre, zinc, plomo, oro, plata y cobalto, también se va a dedicar a partir de ahora de las inversiones del Estado de Estados Unidos en esta empresa privada en proyectos de minerales críticos. Por lo tanto, la economía, señores libertarianos, necesita del Estado si no quiere desaparecer. Punto 8 y antepenúltimo, la esperanza de vida que hemos dicho de China ha alcanzado a la de Estados Unidos. Pues son, según datos que he contrastado tanto de Estados Unidos como de China. Datos publicados de la Comisión Nacional de Salud de China y datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La esperanza de vida media de un chino superó a la de un estadounidense en el año 2020. La pandemia, operación pandémica del COVID-19, provocó una caída significativa de la esperanza de vida media al nacer en la mayoría de los países afectados por este terrible monstruo. En Estados Unidos pasó de 78,79 años, es decir, no superas los 78 años en 2019, a 76 años, 33, no superas los 73 años, 76 años, 2 años después. Y luego quieren que trabajemos hasta los 72 años, es decir, estás trabajando hasta que te pega el telele, situándose por debajo de la esperanza de vida media en Arabia Saudita o China de este año, que han superado los 77 años, Arabia Saudita, y los 79 años, 78,21 respectivamente, según cifras del Banco Mundial. Junto con África, Asia es la región del mundo
que ha experimentado la mayor evolución en su esperanza de vida en las últimas décadas. El sur global está diciendo, antes, por ejemplo, para un asiático en el año 1950, la vida media era de 41 años. Un asiático vivía en los años 50 41 años. En cambio, un occidental, no, ahora viven 73 años. Antes, un occidental en Estados Unidos, la vida media era de 79 años, ahora es de 76. Si comparamos la evolución dentro de los países asiáticos, China ha experimentado un aumento brutal de las manos del Partido Comunista Chino, que es quien controla la economía desde el año 49, 1949. A mediados de la década de la 1960 hasta la década de 1980 se experimentó un aumento similar al de los países desarrollados. Y si nos vamos al penúltimo punto, el desarrollo de las ciudades en China. Entre 2018 y 2019, China produjo 4.400 millones de toneladas de cemento, casi tanto como los 4.560 millones de toneladas de cemento producidos por Estados Unidos durante todo el siglo XX. Es decir, en 2 años, China ha producido tantas toneladas de cemento como Estados Unidos durante todo el siglo, la centuria del siglo XX. Durante 35 años, el Estado chino ha construido cada año una nueva ciudad del tamaño de Nueva York y Boston juntas. Por ejemplo, la población de Shenzhen o Shenzhen pasó de tener 300.000 habitantes en el año 1980 a tener 7 millones en el año 2000 y actualmente en el año 2020 alcanzó la cifra de 18 millones y ahora ya supera todas estas cifras. Este aumento paralelo de la urbanización y del nivel de vida medio en China se ha visto en indicadores como consumo de café, consumo de determinados productos, posesión de mascotas. Nadie tiene una mascota si no puede comer. En el caso, no lo voy a decir por los animalistas. A medida que aumentan los ingresos, se prevé que se acelere la transición de los bienes hacia los servicios como principal motor del crecimiento económico. Pekín cuenta con mantener su crecimiento, mientras que la política arancelaria de la administración de Trump obstaculiza su modelo de exportación. Si bien la participación de China en el PIB mundial es ahora comparable a la de la Unión Europea, es una situación que hay que ver de la siguiente manera. Mientras la Unión Europea, Reino Unido y USA, la flecha es de declive, en la China de la República Popular China, la flecha del PIB per cápita crece, y la de Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea decrece. Y por último, China invierte 10 veces más en infraestructuras que Estados Unidos. Hemos visto el año pasado, en marzo, cómo en lo que algunos llaman erróneamente todavía la primera potencia mundial, derrumbarse un puente, el puente Francis Scott Key en Baltimore, que puso de manifiesto cómo están las infraestructuras en Estados Unidos. La brecha que se ha creado entre la evolución de las infraestructuras en Estados Unidos y en el resto del mundo. Si lo comparamos con China, China cuenta hoy con una red ferroviaria de alta velocidad que es la más larga en comparación que todos los demás países del mundo juntos. Y esta cifra me dejó pasmado. Esta red se está desarrollando muy rápidamente entre los años 2003 y 2013. Por ejemplo, Shanghai añadió a su red tantas líneas de metro como las que componen la red de Nueva York. Y no es una ciudad, no es la capital tampoco, ni es la capital, es una capital importante, Shanghai. En general, las infraestructuras de Estados Unidos adolecen de una falta considerable de inversión y de mantenimiento. En 2021, la OCDE estimó que el 0,51% del PIB de Estados Unidos se destinaba en invertir en construcción de nuevas infraestructuras. Pues en esa misma fecha que he extraído de la OCDE, frente al 0,51% del PIB de Estados Unidos en infraestructuras,
China destinaba entonces ya el 5%, es decir, 10 veces más. Y luego nos asombramos de lo del shutdown. Si me permites, vamos hacia lo del shutdown. Venga, oye, estaba viendo ahí que Mónaco sigue la cabeza, ¿no? Tendrá que ver un poco, porque pues en Mónaco están muy ricos, tendrá que ver un poco, te pregunto ingenuamente, cuando tienes harto dinero en el bolsillo, como persona, no como sociedad, pues vives más o cómo es el asunto. Porque mira, Mónaco 86 años. Estudio, no recuerdo ahora los autores, pero eran británicos, en el cual se veían, ellos habían estudiado, sociólogos y economistas, habían estudiado durante décadas el impacto de la salud en los distintos niveles de sectores de renta, tanto en Reino Unido como en Europa, y se veía claro que los niveles de renta más altos tienen acceso a mejores médicos, mejor acceso a medicamentos, mejor alimentación, una vida más desestresada y de posibilidades de tiempo libre, ejercicio, eh, masajes, terapias alternativas a cuidados de salud. Es decir, el dinero evidentemente da una mejor calidad de vida. Por eso mismo Estados Unidos ahora con el shutdown, que encima lo está utilizando Trump 2.0 como una nueva ocasión de extender su poder, porque el arquitecto de este proyecto llamado 2025, Russell Vought, voy hacia el origen de esto. A fecha de ayer, 30 de octubre, el cierre del gobierno de Estados Unidos alcanza los 30 días mientras se avecina una interrupción en la ayuda alimentaria, y viene al pelo lo que me preguntabas de Mónaco, interrupción en la ayuda alimentaria en los beneficios del programa de asistencia alimentaria que podrían suspenderse para millones de estadounidenses este mismo fin de semana. Empleados públicos del país sin sueldo y cómo van a llegar a final de mes. Estamos viendo cómo es posible, ojalá, que una jueza federal, yo leía a última hora ayer, Indira Talwani, jueza de Boston, intervenga en la disputa sobre el dinero de asistencia alimentaria del llamado programa SNAP, porque Trump se niega a utilizar miles y miles de millones de dólares en fondos de emergencia para ayudar a cubrir los beneficios de los cupones de alimento. Es decir, y esta jueza lo que ha dicho es que no va a permitir o no va a hacer que todo el mundo se muera de hambre o pase calamidades de alimentación. Pero esto lo está aprovechando Donald Trump, este shutdown, este cierre, para hacer lo que él hace mejor, acaparar parcelas de poder. Tengo un amigo que ha viajado recientemente, en primeros de octubre, a Washington y me decía que el United States Capitol Visitor Center, es decir, el centro de visita del Capitolio, estaba cerrado a los visitantes debido a este cierre federal, pero no es solamente para el turismo, es que importa a todos los sectores que no sean el de las armas, es decir, a policía, ejército y control ciudadano y control de fronteras. Por ejemplo, afecta la última semana, Donald Trump se regocijaba con la idea de que su administración pueda servirse de esto como una excusa para cerrar lo que él llama agencias demócratas. Hace una guerra política de lo que poco que queda del Estado social de Estados Unidos. El gran jefe del MAGA, del Make America Great Again, está perjudicando a ciudadanos americanos. Por su lado, Russell Vought, uno de los arquitectos intelectuales del proyecto 2025 o proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y de Presupuestos, ha indicado que el shutdown, el cierre federal, era una ocasión para poder recortar aún más los gastos aprobados por el Congreso, en particular los que implican los fondos que van a ir desproporcionadamente hacia estados azules, demócratas, es decir, se juega con que si esos fondos
por parte de un gobierno que tiene que estar por encima de los partidos políticos, un gobierno que no tiene que politizar si los fondos van a estados azules o a estados rojos, pero ese es Trump 2.0. En una nota enviada a los ministerios en los días que han precedido al shutdown, esta oficina de gestión y del presupuesto de Russell Vought ha dado la orden a las agencias de presentar planes de reducción de efectivos, es decir, de personal, en lo que concierne a los proyectos, a los programas y a las actividades que no estén en la línea querida por el presidente, como si el presidente fuese el que tiene que marcar la línea según su voluntad y su gusto. Con esta directiva, este departamento, el OMB, hace que es partidario de mucho atrás que una presidencia que no tenga controles, que ignore al Congreso a su gusto y manera. La administración ha decidido retirar 8.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares de subvenciones para las energías llamadas limpias, acordadas ya a 16 estados demócratas, y suspender el pago de otros 18.000 millones de dólares destinados a proyectos federales en infraestructuras de transporte en la región de Nueva York. Es una manera de castigar a la población que no le ha votado. Es indigno de un presidente de cualquier nación del planeta. La Agencia Federal de la Gestión de Servicios de Urgencia, el FEMA, ha anunciado que bloqueará cientos y cientos de millones de dólares atribuidos a título de programas de ayuda a los estados en la preparación o prevención de catástrofes. Teniendo en cuenta la predisposición a las catástrofes que hay en Estados Unidos, esto es criminal. Y esto por estimaciones demográficas, teniendo en cuenta que las recientes expulsiones masivas llevadas por la administración es una maniobra evidente para reducir la población de los que son grandes estados demócratas como California, Nueva York e Illinois. Con eso reducen la población y con eso el fin que se busca es reducir el número de representantes que le son atribuidos en el Congreso y ganar por esas truhanerías. Este viernes, mientras que el Senado votaba y no lograba adoptar numerosos proyectos de ley en relación a financiar al gobierno, la administración Trump hizo saber, había anuncios hechos por el portavoz de la Casa Blanca, los portavoces de la Casa Blanca y sus representantes en los medios afines, que hay planes todavía más grandes para despedir definitivamente a miles de empleados federales suplementarios que entrarían pronto en vigor. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, muy dócil, justificó el abuso del poder flagrante de Trump afirmando que el shutdown permitía que, por la debilidad de los demócratas, poner las llaves del reino en manos del presidente Trump. Se está echando encima la culpa de esto a los propios demócratas. La Casa Blanca anunciaba o evocaba, lo estoy traduciendo directamente, desmantelar las agencias que no se alineen, esto es brutal, desmantelar las agencias que no se alineen sobre los valores de la administración que dicta Trump. Johnson ha puesto verde a los demócratas atribuyéndoles el fracaso de la adopción del proyecto de ley de financiación y ha declarado: han puesto fin al poder legislativo los mismos demócratas, confiando al Ejecutivo, afirmando que los despidos masivos son ya de la autoridad exclusiva de Trump. Estos despidos masivos todavía no han tenido la mayor parte lugar, son anuncios, pero anuncios que están atemorizando a trabajadores, mientras otros que están suspendidos temporalmente de empleo y sueldo y otros amenazados de despido. El 1 de octubre, el primer día del shutdown, la Federal News Network hizo saber que solo la Oficina de Patentes y Marcas, la United States Patent and Trademark Office, había dado la orden de reducir
un 1% de todos sus empleados, porque así considera Trump que se concentren sobre operaciones esenciales en su misión y el resto a la calle. Teniendo en cuenta la voluntad de Trump de reducir los efectivos federales y liquidar los programas, las agencias y los departamentos enteros que no le gusten, este cierre shutdown parece no ser más que un excelente pretexto para poner en funcionamiento los recortes oscuros y sombríos que esta administración Trump 2.0 tiene en mente. El hecho que no haya comenzado a recortar efectivos durante el fin de semana pasado también refleja divisiones internas en el Partido Republicano, en el GOP. Numerosos miembros del Congreso y senadores republicanos ven extremadamente mal este tipo de reducciones gubernamentales defendidas y ejecutadas a lo bestia. Pero cuanto más se prolongue el cierre federal, el shutdown, más poder tendrá Trump para presentar reducciones como él quiere y a donde él quiere, salvo evidentemente los servicios de policía, los servicios de policía de fronteras y los servicios del ejército en general. Eso lo considera esencial. En cambio, esto me recuerda con lo del shutdown, que entre las amenazas de los que les dicen que van a ser despedidos definitivamente y los que están sin empleo y sueldo, y algunos a los que se les dice que tienen que ir a trabajar sin que hayan cobrado todavía por este cierre del shutdown, me recuerda a la película de la lista de Schindler, que en el campo de concentración ante los jerarcas nazis había trabajadores judíos y no judíos que para defender su presencia allí y no terminar en una cámara de gas, defendían su naturaleza y su existencia como trabajadores esenciales. Yo soy un trabajador esencial, señor Schindler, soy un trabajador esencial aunque esté lisiado. Es curioso que se utilice el mismo lenguaje, que se emplee de empleados y agencias que se consideran esenciales porque así lo dicta el presidente de turno y que obligue a trabajar durante el cierre, incluso sin pagarles, y que se considere a los otros trabajadores, a los no esenciales, como arrojables al cubo de la basura y que les envíen a su casa. Es decir, los que están en prisiones, trabajando en prisiones, en encarcelamientos, en seguridad, en persecución, en restricción, estos son esenciales para el poder del César Trump. Pero en cambio, los trabajadores de educación, de salud y de ayudas alimentarias o de ayudas de ropa a la ciudadanía, esto no es esencial. ¿Para qué? Esos son arrojables al cubo de la basura. Como ha señalado en varias veces, esto crea una situación de trauma permanente en la población. Antes del cierre se preveía suspender temporalmente más o menos a una cuarta parte de los empleados federales. Esto representa un porcentaje inferior al de los shutdown precedentes, pero esto no era más que un anuncio, porque ahora la cifra va a ser mayor. Se exige incluso a empleados que trabajen sin salario. Trabajar sin salario es esclavitud. Aquí y en la Roma de Espartaco. Todo haciéndolo caer el peso sobre los funcionarios federales, una amenaza de despido colectivo, es una estrategia para mantener un estado de inseguridad permanente entre la población. Y lo que además les imposibilita o les dificulta que puedan protestar, porque son trabajadores sin salario, sin paga, y que pueden ser despedidos de una agencia que se juzgue no esencial o para el bienestar nacional, según Trump. Si esto no nos gusta, como dice Trump, podéis iros a la calle. La gran mayoría de los empleados por ejemplo, de alojamiento y de desarrollo urbano, o del Ministerio del Trabajo, o del Ministerio de la Educación, o de las agencias llamadas del soft power, es decir, agencias de influencia cultural, se les ha suspendido temporalmente mediante este shutdown. Pero el problema es
cómo se va a despedir luego a empleados y cómo se obliga a empleados a que trabajen sin su salario bajo la amenaza del despido. Y hay departamentos que Trump considera no esenciales, por ejemplo, los parques nacionales han sido cerrados a los visitantes. Un parque no es esencial. Teniendo él sus jardines de Miami, teniendo sus jardines de la Casa Blanca, ¿los otros para qué van a pasear? Que se encierren en su apartamento de 4x4 si es que lo tienen y paseen de un lado a otro. También la Agencia de Protección de la EPA, de del environnement, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, los despachos que trabajan o las oficinas que trabajan sobre el cambio climático, que Trump evidentemente lo aborrece per se, y han sido cerrados. También las divisiones en cuanto a las reglamentaciones relativas al cambio climático. Estas sí funcionan, estas no funcionan, un caos legislativo. Luego los servicios de inmigración y de aduanas, eso sí funcionan. Los servicios de aduanas y de protección de fronteras, por supuesto. Los tribunales contra la inmigración ilegal y la legal, que cogen como a los esclavos se cogían en Roma con las redes y luego pregunta después de que están en la red si tienen papeles o no, eso es a posteriori. El resto de las agencias encargadas de expulsiones funcionan como si estuviésemos en septiembre de este mismo año. Solo el 5% del personal de seguridad interior ha tomado permiso retribuido y el 89% en la EPA y el 87% del Ministerio de la Educación están en situación de dificultades. Voy terminando. Para colmo, con permiso retribuido, se está haciendo a las personas que están con permiso retribuido que en sus correos electrónicos, esto me lo hacían llegar y me parece monstruoso, salgan de sus correos electrónicos de personas que no están en su puesto de trabajo sin su consentimiento envíos de respuestas automáticas donde acusan a los demócratas de ser los responsables del shutdown y del hecho de que no puedan responder a las cuestiones de la ciudadanía, ya que el problema es de los demócratas que no se avienen a lo que quiere Trump. Y lo están haciendo desde los ordenadores de personas que no están en su puesto de trabajo, utilizando sin su conocimiento y enviando respuestas automáticas acusando a los demócratas. Esto simplemente lo están haciendo así, como también si, por ejemplo, se meten ustedes en ver la web del Ministerio de Alojamiento o la web del Departamento de Vivienda y del Desarrollo Urbano, la llamada HUD, verán el mensaje siguiente. Hay un anuncio en color azul con una bandera roja en toda la página y donde se pone el mensaje: la izquierda radical del Congreso ha forzado al gobierno al shutdown. Esto es utilizar el sitio del Ministerio de Agricultura, el sitio del Ministerio de Alojamiento, el sitio del Departamento de Vivienda por razones políticas. Y esto ya lo impedía una ley, lo impide una ley desde el año 1939, la ley del senador de Nuevo México, Carl Hatch, que era una ley para prevenir actividades políticas perniciosas. Es decir, en razón del shutdown del gobierno se está echando culpa a los demócratas de la izquierda radical, utilizando los medios propios gubernamentales, incluso los ordenadores de personas que no están en su puesto de trabajo, y el presidente está deseando, por lo tanto, mantener, dicen estos mensajes, el gobierno en funciones a fin de alimentar, aprovisionar de carburante, de alimento y de vestido al pueblo americano, pero es el no avenirse los demócratas a lo que quiere Trump son los culpables. Es una propaganda utilizando la función pública para fines partidistas, que lo prohíbe la ley Hatch que he dicho. Y esto se está extendiendo. Si se prolonga el shutdown, veremos que el poder, no solo sobre el legislativo, sino el poder cesarista imperial del Trump 2.0 va a extenderse, porque está utilizando todos los instrumentos de su arsenal propagandístico para hacer pasar el mensaje
en el corazón del pueblo americano de que son los demócratas, que ya no les llama demócratas, la izquierda radical, los que tienen al país como prisioneros de un programa extremista y que como no se avienen a los despidos de los trabajadores no esenciales y de los departamentos no esenciales, por lo tanto, los culpables de que esas medidas se apliquen no es el que la está aplicando, sino por culpa de los que no se avienen a que todavía se haga todavía más. Es una lógica irracional. Esto quieren, el Partido Republicano controla la presidencia, controla las dos cámaras del Congreso, está sostenido por una mayoría de derecha dura en la Corte Suprema. Y son, o se dice que son los demócratas, y repito, yo soy crítico de demócratas y republicanos, pero el uso político de las instituciones para fines partidistas es tan asquerosamente populista que es nauseabundo y viola las leyes constitutivas de Estados Unidos, como esta ley Hatch del año 39. Deletreo la ley, H-A-C-H-T, H-A-C-H-T del año 1939, todavía vigente. Y estamos viendo, como se dice, que por no acceder los demócratas a recortar el Obamacare, que ya está más que recortado desde el 2010, que el problema del Obamacare es que hacía que, algo tan revolucionario, como que el seguro médico privado fuese accesible y asequible a un mayor número de ciudadanos a través de subsidios basados en sus niveles de ingresos y prohibía a las aseguradoras negar cobertura a las personas con enfermedades preexistentes y ampliaba los servicios cubiertos a mujeres y a la infancia. Pues bien, eso es revolucionario de izquierda radical. No, señores, es que si hay una pandemia, bueno, claro, el pudiente, el rico, lo que tú decías, y ya termino con este tema, no se va a mezclar con esa chusma. Va rodeado de una burbuja de agentes de protección, tanto físicos, personas de protección, como lugares donde no acceden esa considerada chusma por esta élite de pacotilla. Se trata de un shutdown que el propio gran o el viejo gran partido, el GOP, el Grand Goal Party, no asume, no es valiente de asumir y tener los bemoles de decir, lo estamos haciendo porque así lo está decidiendo el Partido Republicano vía el propio presidente Trump. No, echan la culpa a los otros. No, tiran la piedra y esconden la mano. Yo no he sido. Cobardía, cobardía, cobardía. No nos da tiempo a ver el punto que lo dejaremos para otro día de los sociólogos que están estudiando, porque lo estoy estudiando yo también, el régimen de China, que me está haciendo cuestionar mi idea siempre defendida de que China es capitalismo de Estado. Hay una tesis de Arlaki, que la veremos en otros programas, y es un profundo análisis de es un sociólogo italiano, Pino Arlaki, ha sido exdiputado del Partido Democrático en el Parlamento Europeo, es especialista en trabajar contra la mafia y estudios contra la mafia italiana, y es presidente del Foro Internacional de Criminología y Derecho Penal. Le conocí recientemente sus escritos con sede en Pekín. Y claro, yo he extractado un libro de él, que son su libro, que son 490 páginas, lo he extractado en 7 páginas, pero no nos da tiempo, lo veremos en otro momento y vamos hacia la pintura, que creo que es Perfecto. efectiva y en relación a lo que estamos hablando. Venga, ¿qué nos traes? Bueno, yo creo que magnífica la exposición sobre el shutdown, que hay que recordar a la gente que es el término en inglés, que es el gobierno no tiene para pagar sueldos, salarios, el salario de sus empleados, de los burócratas. Y bueno, pues ahí están. De hecho, parece ser que... perdón, ahí, venga. No solo burócratas, imagínate el que está en una oficina dando los bonos de comida o los bonos de
de, de vestimenta, o incluso los propios militares que han estado haciendo colas, sus mujeres y ellos, para obtener los bonos alimentarios. Es decir, no solo son burócratas, es lo que llamamos en Europa el funcionario público, pero como es alérgico los libertarianos a dar dinero para medidas sociales, pero en cambio dar dinero a sus amigos de Silicon Valley, sí están, y a sus amigos de las grandes petroleras y a sus amigos de las grandes empresas farma y a sus amigos de las grandes empresas armamentísticas, a eso sí, pero el resto de población es chusma, es la mentalidad y luego encima, como no son valientes, no es la antigua mentalidad conservadora, que encima la mentalidad conservadora había atisbos de conservadurismo social en economía beneficiosos para los más pobres. Estos no, estos son libertarianos, estos que se mueran en un rincón y que les den, así de claro. Por eso no me gusta llamarles burócratas. Claro, y aclarar que muchos van a oír, no es que no tengan dinero, lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo para aprobar el presupuesto y entonces lo tienen congelado y mientras que la gente se muera de frío, de hambre y que no tenga para pagar ni para comprar. En fin, esa es la ética del gobierno de Estados Unidos. Javier, ¿qué obra nos traes? Pues he traído dos. Una primera que lo vi en un escrito de un estadounidense al que sigo, es un filósofo, poeta, artista digital, autor de historias cortas y especialista en filosofía, en ciencia ficción y en ficción extraña, que se llama así también, Stephen Craig Hickman, y como vi en su escrito, que no lo voy a comentar, porque es un escrito de filosofía pura y no quiero aburriros, para mí no me aburre, yo gozo. Hay formas de goce, lo decíamos antes, off the record, que no se puede lo mismo decir. El goce es muy particular y el goce de dar conocimiento y recibir conocimiento para mí es equivalente a otros muchos goces que también tengo como ser humano, corpóreo y material. El nombre del escrito, en donde venía asociada la imagen, era Posthuman Symbiotic Afterlife Model, modelo de vida después de la muerte, simbiótica poshumana, el individual, no el individuo, el individual como objeto de la vida después de la muerte. He intentado que la inteligencia artificial, que es muy artificial y muy poco inteligente, al menos todavía, me diese nombre del autor de esa obra. No sabe decirme, porque si bien primero me decía que no, luego me dice que es un arte digital creado por un tal José Antonio García García, luego le vuelvo a preguntar a la herramienta de inteligencia artificial sobre la imagen y me dice que es creada, que no me puede dar los datos, primero me da un dato, luego se contradice. Ay, pobrecita inteligencia artificial, si estás metida por datos que meten los humanos. La imagen es una obra de arte digital, digámoslo así, que representa un paisaje sombrío y desolado. En la obra se pueden apreciar las siguientes características. Un camino o cañón rocoso que se extiende hacia el horizonte con un cielo oscuro y nublado. Hay una figura central de espaldas al espectador, vestida con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que se encuentra en el centro del camino. Hay varias figuras más pequeñas dispersas en los bordes de los acantilados a ambos lados del camino. El estilo de la obra a primera vista a mí ya me produce una sensación de soledad, de aislamiento, de misterio, que invita a la reflexión y que quiero invitaros a la reflexión. Volvamos al individuo en el centro, la figura principal, que se encuentra solo en el fondo de un cañón, lo que puede simbolizar un viaje personal o una lucha interna. El hecho de que esté de espaldas al espectador aumenta la sensación de misterio y de anonimato. Las figuras de los acantilados, las otras personas que vemos arriba en los acantilados, que se observan desde la distancia en los bordes del cañón, podrían representar a la sociedad, a la familia, a los amigos, que están por encima o que están al margen o que están fuera de la experiencia del individuo principal. Su distancia y la neblina que los rodea sugiere
desconexión. Esto me recuerda también a las figuras de la pintura de un pintor romántico alemán, Caspar David Friedrich, en una obra muy conocida y muy popular, El caminante sobre el mar de nubes, que representa la autorreflexión ante la inmensidad del paisaje. Vuelvo al paisaje, el abismo o valle, el profundo valle o cañón insinúa un viaje hacia lo desconocido, un punto de no retorno, o una transición entre la vida y la muerte. Y las figuras de los bordes, las figuras representan o bien, si lo miramos en sentido trascendente, a los fallecidos, o aquellos que han completado ya su camino, observando al individuo central que aún debe navegar en este vacío existencial. Y si lo miramos en un sentido no trascendente, el paisaje sombrío y las figuras oscuras es como vemos los individuos cada vez más individualizados, más divididos y más alejados los unos de los otros. Y si bien la luz al final puede representar en sentido trascendente religioso, el resplandor en la distancia sugiere esperanza, un destino final. En sentido trascendente, el más allá o un despertar espiritual. En sentido mundano, yo junto los dos sentidos, si luchamos como humanos unidos en solidaridad, con coraje y con voluntad, también en esta vida terrena veremos esta luz. Porque el tono general, y termino con esta pintura, es una paleta de colores apagados, atmósfera brumosa, melancólica, que contribuye con una cierta solemnidad, duelo o contemplación de la mortalidad y de lo efímero de lo humano. La imagen la he traído porque da una meditación visual que si se acompaña con una música del adagietto de la sinfonía de Gustav Mahler, el adagietto de la sinfonía número 5, veréis las sensaciones que os producen. Y he traído un somero comentario de una segunda obra de este autor Stephen Craig Hickman, que se llama la serie El mundo de las marionetas. No sé si exactamente, viene al pelo también. Esto está dentro de su blog que tiene Stephen Craig Hickman, en la parte no filosófica sino artística. Stephen Craig Hickman, 1952, tiene 10 años menos que yo, por lo que ve. Tiene 10 años más, sí, 1952, artstation.com. Y aquí vemos un dibujo que representa lo que yo creo que, como él dice, en los oscuros bosques de la noche, los títeres vagan atemorizados, donde nada es lo que parece. Y los no habitantes viven en la creencia de que su mundo, muy parecido al nuestro, existe aislado en la soledad y la desesperación, buscando lo que pueden ser en lo que no es. Viven sus vidas como títeres sin hilos, vagando por los bosques de la noche, donde las estrellas brillan como dioses distantes, ajenos a esta vida incesante. Y esta reflexión final me hace volver al principio de la anterior obra, que la luz puede estar en esta tierra si luchamos como humanos unidos en solidaridad, con coraje y con voluntad, también en esta vida, para dejar de ser esos títeres sin hilos, esos no habitantes que viven en una no vida y que vagan por los bosques de la noche hasta la desaparición. Qué personajes, pero qué elocuencia con lo que describes. El pobre bebecito ahí asustado, el animalito bebé desfigurado. En fin, también se me imaginan a los deseos reprimidos, y no por uno mismo, sino reprimidos por los sistemas depredadores capitalistas que no te permiten acceder a ellos por mucho que luches. Porque hay gente todavía que piensa que la culpabilidad reside totalmente en uno si uno no tiene éxito, progreso, sino que hay que ver más allá y cómo los sistemas capturan y acosan al individuo que quiere reproducirse, evolucionar. Entonces,
No hablo de los deseos reprimidos del inconsciente freudiano, sino de los deseos reprimidos por los shutdowns, por los sistemas que te ignoran y que te oprimen y que te aplazan la vida a una cosa que no tenga nada que ver, como darle mejor dinero a los amigos, y eso me parece terrible, ¿no? Y deseos reprimidos no como cuestiones banales, sino como quiero un buen doctor, quiero que me curen, quiero comer bien, quiero una lata de atún, y que no se pueda acceder. Muchas gracias, Javier, pues es un placer, como siempre. Nos estamos viendo para la próxima. Muchas gracias, un abrazo gigante y gracias a todos ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo. Les agradecemos mucho. Un abrazo, gracias y siempre bienvenidos. Esta es su casa. Nos vemos, hermano. Un abracito.